Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El Instituto Paul Ehrlich aprobó el primer ensayo clínico con una vacuna contra el SARS-CoV-2 en Alemania. Nos vamos a preguntar si el coronavirus va a cambiar nuestras actitudes hacia la muerte y además vamos a estar hablando de las razones ocultas por las que millones de personas no se lavan las manos aunque pueden hacerlo. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, como siempre, una bendición estar con ustedes, un gusto. Es un placer tenerte como siempre, Alberto. Saludamos a Ian Aices, integrante de Llamada de Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, con las manos bien limpitas. Bien limpias, yo hice lo mismo. Saludamos en la operación técnica a Rodrigo Rincón y quien les habla, Victoria Pereira. Además también saludamos a Robert Brasil en la edición de este programa. Contarles entonces que hay luz verde para el primer estudio clínico de vacuna en Alemania. Les contamos que el Instituto Paul Ehrlich aprobó el primer ensayo clínico con una vacuna contra el SARS-CoV-2 en Alemania. Las pruebas comienzan en este mes de abril, según explicó el fabricante BioNTech. La vacuna candidata BNT-162b1, ahora aprobada por el Instituto Paul Ehrlich, es una vacuna llamada ARNM, informó el miércoles 22 de abril el cancerólogo e inmunólogo Ugur Sahin en una conferencia conjunta con representantes del Instituto Paul Ehrlich. Sahin enseñó en la Universidad de Mainz antes de convertirse en el presidente ejecutivo de la compañía farmacéutica BioNTech. Su equipo desarrolló el nuevo ingrediente activo basado en la investigación sobre la inmunización contra el cáncer. Este es un material genético inofensivo del coronavirus que se introduce en las células con la ayuda de nanopartículas lipídicas, según el investigador. Allí la célula usa el material genético para convertirlo en una proteína que se supone desencadenaría una respuesta inmune en el cuerpo. La actual vacuna aprobada para la fase 1 es solo una de las 4 de estructura similar de ARNM que BioNTech está estudiando actualmente a través del proceso de aprobación. Se espera que sigan vacunas adicionales de otras compañías farmacéuticas basadas en la investigación, dijo el bioquímico Klaus Kichuktek. El primer estudio involucrará a 200 personas sanas entre las edades de 18 y 55 años. El objetivo es averiguar si se producen efectos secundarios indeseables y si una respuesta inmune es incluso visible. Como muy pronto, esta fase se completará en junio. Cuando esto suceda, el Instituto Paul Ehrlich decidirá si el desarrollo de la vacuna podrá continuar a la fase 2 y posteriormente a la fase 3. Estamos hablando, Alberto, entonces de esta luz verde que hay, decíamos, según se titula en este artículo, para el primer estudio, en este caso clínico, de vacuna en Alemania. Una noticia, anuncios, no toda la expectativa mundial que existe respecto a si habrá o no posibles avances en una vacuna y todo lo que eso genera alrededor, ¿no? Siempre que recibimos información o siempre que estamos escuchando información, debemos hacer una relectura, porque lo que estamos diciendo es que esto está en fase de investigación. Uh-huh. Aunque la investigación es avanzada, está en una fase de investigación. No hay una vacuna definitiva. Uh-huh. Una vez que tenemos esto claro, repito, no tenemos la vacuna definitiva, pero mientras tanto los cristianos podemos orar a Dios para que Dios ilumine a algún científico. Y esto me lleva a un punto: la fe no es estática. Fe es orar, pero también fe es esperar la respuesta de Dios. Y fe es obrar. Y en este caso, ¿cómo obramos los cristianos mientras esperamos la respuesta a la oración pidiendo una vacuna? ¿Cómo obramos? Guardando distancias, lavándome las manos, limpiando los picaportes, cambiándome cuando llego de la calle. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, tenemos la clásica definición de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios está en control. Él ve, Él oye y responde. Son 3 cosas que tenemos que tener muy claras en el momento de practicar la oración. Yo quisiera invitar a nuestra audiencia a que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 3. Dios estaba hablando con Moisés acerca de la liberación de su pueblo, pero hay algunas características que son útiles y aplicables a nosotros hoy día. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7, cuando el Señor está hablando con Moisés, le dice:
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Ahora, me gustaría que prestáramos atención. Tenemos dos versículos, Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, y tenemos una gran cantidad de verbos. Dios, hablando con Moisés, le dice: he visto, he oído, he conocido, he descendido, y tengo el poder de librarlos de la mano de los egipcios, le decía Dios a Moisés, para sacarlos. Y han pasado los siglos, pero Dios es el mismo, no cambia. Así que cuando yo oro a Dios, tengo que estar consciente que Dios ve, que Dios oye, que Dios conoce, que Dios desciende y que nos puede sacar de cualquier apremio, de cualquier dificultad. No solo porque me baso en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dijo el profeta Isaías: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y no es que solo confiamos o dependemos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos enseña que ningún virus es mayor o más poderoso que el Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos recuerda este texto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es la declaración de la fe. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista radial. Nos vamos a preguntar acerca de este artículo que publica en el Guardian o The Guardian, a partir del escritor Yuval Noah Harari. Dice él y se pregunta: ¿el coronavirus va a cambiar nuestras actitudes hacia la muerte? Y para este autor de varios bestsellers, la respuesta es que esto será todo lo contrario. Lo cierto es que, según este artículo, durante la mayor parte de la historia, los humanos se sometieron mansamente a la muerte, dice él. Hasta finales de la era moderna, la mayoría de las religiones e ideologías vieron la muerte no solo como nuestro destino inevitable, sino como la principal fuente de significado en la vida. Los eventos más importantes de la existencia humana ocurrieron después de que exhalaste tu último aliento. En un mundo sin muerte y por lo tanto sin cielo, infierno o reencarnación, religiones como el cristianismo, el islam, el hinduismo no tendrían sentido. Durante la mayor parte de la historia, las mejores mentes humanas estuvieron ocupadas dando significado a la muerte, no tratando de derrotarla. Luego vino la revolución científica. Para los científicos, la muerte no es un decreto divino, es simplemente un problema técnico. Los humanos mueren no porque Dios lo haya dicho, sino por algún problema técnico. El corazón deja de bombear sangre, el cáncer ha destruido el hígado, los virus se multiplican en los pulmones. ¿Y qué es responsable de todos estos problemas técnicos? Otros problemas técnicos. El corazón deja de bombear sangre porque no llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco. Las células cancerosas se diseminan en el hígado debido a una posible mutación genética. Los virus se asentaron en mis pulmones porque alguien estornudó en el autobús. Nada metafísico al respecto.
Y la ciencia cree que cada problema técnico tiene una solución técnica, mientras que tradicionalmente la muerte era la especialidad de los sacerdotes y teólogos con sotanas negras, ahora es la gente con bata blanca de laboratorio. Si el corazón late, podemos estimularlo con un marcapasos o incluso trasplantar un corazón nuevo. Si el cáncer se desata, podemos matarlo con radiación. Si los virus proliferan en los pulmones, podemos someterlos con algún medicamento nuevo. Los humanos han tenido tanto éxito en nuestro intento de salvaguardar y prolongar la vida que nuestra visión del mundo ha cambiado de manera profunda. ¿La pandemia actual cambiará las actitudes humanas hacia la muerte? Probablemente no. Justo lo contrario, cuando estalló una epidemia en una sociedad premoderna como la Europa medieval, la gente temía por sus vidas y estaba devastada por la muerte de seres queridos, pero la principal reacción cultural fue de resignación. La gente se decía a sí misma que era la voluntad de Dios o tal vez la retribución divina por los pecados de la humanidad. Las actitudes de hoy son el polo opuesto. Suponemos que la humanidad tiene el conocimiento y las herramientas necesarias para frenar plagas, y si una enfermedad infecciosa se sale de control, se debe a la incompetencia humana más que a la ira divina. COVID-19 no es una excepción a esta regla. La crisis está lejos de terminar, pero el juego de la culpa ya ha comenzado. Diferentes países se acusan entre sí. Los políticos rivales se pasan la responsabilidad de uno a otro como una granada de mano sin pin de seguridad. Junto con la indignación también hay una tremenda esperanza. Nuestros héroes no son los sacerdotes que entierran a los muertos y disculpan la calamidad. Nuestros héroes son los médicos que salvan vida, y nuestros superhéroes son esos científicos en los laboratorios. Estamos seguros de que dentro de unos meses, tal vez un año, la gente de los laboratorios propondrá tratamientos efectivos para el COVID-19 e incluso una vacuna. Necesitamos un enfoque equilibrado aquí, dice el autor. Debemos confiar en la ciencia para hacer frente a las epidemias, pero aún debemos asumir la carga de lidiar con nuestra mortalidad y transitoriedad individual. La crisis actual podría hacer que muchas personas sean más conscientes de la naturaleza impermanente de la vida humana y sus logros. Los médicos no pueden resolver el enigma de la existencia para nosotros, pero pueden comprarnos más tiempo para lidiar con eso. Lo que hagamos con ese tiempo depende de nosotros. Recordamos, Ian, entonces que estamos leyendo este artículo publicado por The Guardian, en este caso, o El Guardian, escrito por Yuval Noah Harari, cuya opinión vos me decías fuera de micrófonos, en parte estás de acuerdo y en parte estás en desacuerdo. Yuval Harari es uno de los autores de éxito del momento, hace un agudo análisis de nuestra sociedad y tiene una fascinante forma de combinar tecnología, historia y filosofía en un solo relato cautivador. Y yo personalmente disfruté mucho leer este artículo, que es mucho más largo que lo que pudimos leer en estos pocos minutos. Y temo que él tiene razón, por lo menos en esto, que después de que pase el primer susto de este nuevo virus que sorprendió de cierta manera a todo el mundo, el ser humano va a continuar en su carrera materialista, hedonista, y va a seguir dando la espalda a Dios. Uno de los indicios que veo es que una y otra vez aparece ahora la canción de los Beatles, Imagínate. Imagínate que no hay cielo, que no hay infierno. Es exactamente lo que él dice. Pero antes de explicar por qué no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, quiero reconocer y destacar la gran labor de los médicos, de los enfermeros y también de los científicos que merecidamente reciben mucha alabanza en nuestros días. Están realmente haciendo un trabajo contra el reloj, con mucha dedicación, y realmente merecen este reconocimiento. Lo que no comparto es la idea que uno tiene que elegir entre creer en Dios o confiar en la ciencia, como si fueran dos cosas totalmente opuestas. El desarrollo de la ciencia moderna fue hecha posible en una medida importante por científicos que partían de presuposiciones judeocristianas. Pensemos en Juan Kepler, en Blaise Pascal, en Isaac Newton, Juan Fleming, para solo nombrar algunos, que ellos pudieron combinar perfectamente su fe en Dios con una vida dedicada a la ciencia. Y tampoco comparto la idea de que la fe solo sirve para el más allá.
Si leemos la Biblia, vemos que muchos de los mandamientos de Dios fueron dados para que viváis, y ahora cito, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra. Dice el libro de Proverbios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así que consejos bien prácticos. Vimos en uno de los programas anteriores, no hace mucho tiempo, cuán sabios y eficaces fueron las leyes que Dios dio al pueblo de Israel hace 3.500 años, leyes de higiene. Es cierto que la ciencia hizo posible que la expectativa de vida pasara en poco tiempo de 40 a 80 años, por lo menos en Occidente. Y sin embargo, Moisés dijo hace 3.500 años en el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Así que la ciencia de cierta manera nos devolvió lo que el ser humano había perdido por andar lejos de Dios. En los días de Moisés había gente que llegaba a los 80 años porque seguía las indicaciones de Dios. Lo que sí dice, muy acertadamente, Yuval Harari, es que la crisis actual podría hacer que muchas personas sean más conscientes de la naturaleza temporal de la vida, de los logros humanos. Para aquellos que pierden un ser querido durante esta crisis, no es meramente un problema técnico, es un dolor afectivo y un problema existencial. No sirve de consuelo que haya una vacuna en un año. Lo precisaban ayer. Pero también aquel que se cura del coronavirus, un día va a morir. La muerte no va a desaparecer. Todos tendremos que enfrentarnos a la muerte algún día. Y no hay científico ni médico que pueda cambiar esto. Pero hay esperanza. La fe en el Señor Jesucristo no es una mera anestesia contra el dolor, no es el opio del pueblo. Nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús ha vencido la muerte y lo ha probado en el espacio y en el tiempo. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico que cambia todo, que da esperanza a todo aquel que cree en Jesús. La fe cristiana no es una filosofía de vida, no es una terapia contra el dolor, sino es una relación. Es una comunión de vida que va más allá de la muerte. Esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es la muerte, sino la comunión de vida con Cristo la que da sentido a la vida humana. Un sentido real y práctico que da respuesta al enigma de la existencia humana. Los médicos no pueden resolver el enigma de la existencia para nosotros, pero pueden comprarnos más tiempo para lidiar con eso. Lo que hagamos con ese tiempo depende de nosotros, leímos. No desperdicies este tiempo. Busca al Señor mientras se deje encontrar. Llámalo mientras esté cercano. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de las razones ocultas por las que millones de personas no se lavan las manos, aunque puedan hacerlo. Esta información la vamos a tomar de BBC Mundo. Les contamos que en 2015 la actriz estadounidense Jennifer Lawrence aseguró que casi nunca se lava las manos después de ir al baño. Bueno, después dijo más tarde que estaba bromeando. Un estudio del mismo año estimó que solo el 26.2% de los que visitaban el baño con un posible contacto fecal se lavó posteriormente las manos con jabón. Lavarse las manos se considera uno de los inventos que más salva vidas en la historia de la humanidad, ya que contribuye al aumento de expectativa de vida promedio de 80 años en países como Reino Unido, en lugar de unos 40, como era en 1850, cuando se popularizó por primera vez el lavado de manos. Una revisión de 2006 encontró que lavarse las manos regularmente puede reducir el riesgo de infecciones respiratorias entre un 6% y un 44%. Entonces, ¿por qué algunas personas son entusiastas limpiadoras de manos, mientras que otros se niegan obstinadamente a simplemente tomar el jabón?
Una razón podría ser el sesgo de optimismo, que implica creer que las cosas malas tienen menos probabilidades de sucedernos a nosotros que a otras personas. Esta perspectiva irracionalmente positiva es universal. También puede evitar que algunas personas se lavan las manos. Un estudio realizado en una universidad de Nueva York en medio de la pandemia de la gripe porcina, H1N1, 2009, encontró que los estudiantes que tenían niveles más altos de ese optimismo poco realista eran menos propensos a lavarse las manos. En 2007, científicos descubrieron que los cirujanos en un hospital australiano solo se lavaban las manos en un 10% antes del contacto con los pacientes, frente al 30% después. Otro estudio de 2019 en un hospital de Quebec descubrió que los trabajadores de la salud solo se lavaban las manos el 33% del tiempo. Un estudio del 2008 encontró que los médicos que informaron tomar decisiones intuitivamente eran significativamente más propensos a lavarse las manos que aquellos que dijeron que pensaban de una manera más racional. Esto sugiere que proporcionar un conjunto de argumentos para lavarse las manos podría no ser la mejor manera de convencer a las personas para que lo hagan. Un estudio sobre el lavado de manos en Haití y Etiopía descubrió que el conocimiento y la concientización de una persona sobre asuntos de salud no eran tan relevantes para saber si se lavaban las manos como la potencia de sus sentimientos de asco. Estamos leyendo entonces las razones ocultas por las que millones de personas no se lavan las manos aunque puedan hacerlo, una medida que toma sin duda relevancia por estos días. Y a mí me gusta mucho, Alberto, señalar en este caso una medida que cuando sucede esto también es lindo destacarlo, cuando la Biblia habla de alguna medida que más tarde se comprueba científicamente, pero que hace mucho tiempo Dios ya la había anunciado, ¿no? Sí, el libro de Levítico enfatiza esta enseñanza sobre el lavado de manos. Yo estaba leyendo Levítico capítulo 15, versículo 11, mientras estaba escuchando lo que ustedes decían. Estaba recordando Levítico capítulo 15, versículo 11, y dice: y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará en agua, y será inmundo hasta la tarde. ¿Hacia dónde me dirijo? A que cuán sabio, cuán infinitamente sabio ha sido Dios al instruir a su pueblo hacia la asepsia, hacia la higiene, hacia el lavado. Era una medida de profilaxis, era una medida de prevención. Por favor, no me malinterprete, yo no voy a hablar hoy de aplicar el ritual de lavados de Levítico capítulo 15, pero sí quiero enfatizar que Dios fue muy sabio y proveyó de salud a su pueblo al enseñarles estas cosas. Así que cuando uno lee todo el libro de Levítico capítulo 15, todo el capítulo, y cuando uno estudia acerca del libro, va a aprender cuán sabio fue Dios hacia su pueblo. Ahora yo quisiera llevarles a otro pasaje de la Escritura, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, capítulo 7. El Señor Jesucristo, quien más conoce de Dios y quien más conoce del ser humano, dejó esta enseñanza. Y llamando así a toda la multitud le dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿qué era lo que tú nos querías enseñar? Y en el versículo 18 de Marcos capítulo 7, el Señor Jesús les dice: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Escuchemos y obedezcamos al Señor y Salvador Jesucristo,
Y también les quiero pedir que sin descuidar el lavado de manos, escuchemos a la voz de Salomón, que toma la palabra de Dios y dice en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23, ya que del corazón del hombre sale lo que contamina al hombre, en Proverbios 4:23 declara, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, estimados oyentes, continuemos con el lavado de manos, pero también tengamos nuestro corazón limpio y puro con la sangre de Cristo. Le quiero agradecer sobre el final a Alberto y a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa, a ustedes por la sintonía, y aprovecho a mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Carlos y a Gloria Salamanca. Ellos nos escriben desde Colombia, son misioneros en ese país, así que les mandamos un fuerte abrazo, nos escuchan más o menos hace un año, y también le mandamos un fuerte beso a Margarita de Mar del Plata, que nos escribe y dice: es reconfortante escuchar a personas prudentes que con sabiduría analizan los titulares y ponen las cosas en el lugar correcto. Nos agradece más la información tan clara, los pasajes bíblicos también, dice Margarita, a quien saludamos entonces desde Uruguay. Sobre el final les comentamos también que pueden escribirnos al 00 598 99 000 540. Esto es por WhatsApp, reitero, 00 598 99 000 540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099 000 540. Si nos quieren buscar en Facebook, lo hacen a Llamada de Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.